Listo, entonces ya me vine para PyCharm y aquí entonces tengo abierto el mismo programa que nosotros estuvimos trabajando la última vez que trabajamos en PyCharm. El programa se llamaba Uso Funciones y lo teníamos en un proyecto que se llama Práctica 5. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle algunas cuestioncitas más al programa para entonces utilizar otras funciones y ver qué más podemos hacer con ellas. Entonces, si ustedes quieren, pueden grabarlo como un archivo diferente o podemos grabarlo con el mismo archivo, pero entonces le vamos a cambiar la versión a 2 y vamos a poner aquí fecha de actualización y le cambiamos entonces la fecha del día de hoy, que hoy es 24. Ok, para entonces trabajar con el mismo archivo. En este archivo teníamos una función que nos calculaba el precio de una propiedad rectangular a la cual nosotros le pasamos como parámetros el frente y el fondo de la propiedad y el precio del metro cuadrado. Y ella nos devuelve el precio de esa propiedad. Vean que hay varias cosas aquí subrayadas por el PyCharm. Esas son cuestiones meramente de forma que el PyCharm, digamos, considera y que a veces nos recomienda utilizar. Sin embargo, no es obligatorio que nosotros lo utilicemos. Por ejemplo, nos pide que los parámetros sean definidos siempre con minúsculas o que las variables dentro de las funciones sean definidas con minúscula. Eso pues queda a criterio de ustedes si ustedes lo quieren utilizar. Vean que aquí también el PyCharm me está recomendando dejar dos líneas en blanco entre funciones. Entonces, por ejemplo, si yo dejo las dos líneas en blanco entre las funciones, me quita ese subrayado. Pero son cuestiones de nuevo que son de forma. No nos van a alterar, digamos, el funcionamiento del programa. Vean que aquí abajo también tengo esto subrayado, pero es porque no dejé dos espacios en blanco entre el programa principal y la última función que yo definí. Ustedes deciden, pues, si ustedes quieren atender, digamos, todas esas recomendaciones para no ver ninguna cuestión subrayada en sus funciones o en su código, pero sepan que no es estrictamente obligatorio. Es como acá que PyCharm siempre nos pide dejar una línea en blanco al puro final del código. No son errores, son simplemente sugerencias que el PyCharm nos va a hacer. Luego teníamos otra función que habíamos definido que se llamaba leer entero, que lo que hacía era brindarnos o devolvernos un número entero leído desde el teclado, considerando todo lo que era la validación de ese número entero, ¿verdad? Que fuera un número entero y que no fuera una letra, por ejemplo. Entonces, cada vez que el usuario insertaba una letra o insertaba un número que no era un entero, nos devolvía un error. Entonces eso es muy útil porque nosotros ya no tenemos que estar incorporando todas estas estructuras cada vez que vamos a leer un entero del teclado, sino que lo incluimos una vez aquí en la función y después cada vez que nosotros queramos recibir un número entero, nada más llamamos a la función. Y a esta función le pasamos un parámetro que es un mensaje, porque nosotros no siempre, la función no siempre sabe qué tipo de dato es el que va a estar solicitando. De tal manera que nosotros le damos la libertad al usuario de que inserte el mensaje que él quiere colocar a la hora de leer el dato y nosotros nada más lo mostramos junto con input para entonces recibir siempre un dato diferente. Entonces vean que aquí en el programa principal lo que tenemos es frente, fondo y precio metro, que son valores que leemos desde el teclado utilizando siempre la misma función, solo que con mensajes diferentes para entonces mostrarle al usuario las indicaciones correctas en cada caso. Después calculamos precio utilizando la función precio propiedad y después mostrábamos los resultados. Y terminábamos el programa. Este no es un programa que se repite a sí mismo, al menos hasta el momento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar aquí una función adicional, porque vean que tenemos el precio y queremos catalogar ese precio, digamos, dentro de algún cierto rango de valores. Entonces, vamos a crear una tercera función que se va a llamar clasificar, clasificar precio. ¿Ok?
y lo que va a recibir entonces es el precio de la propiedad. Nos va a decir eventualmente si la propiedad es muy cara, muy barata o si el precio es adecuado, por ejemplo. Entonces, vamos a colocar aquí la descripción y vamos a decir eh, clasifica el precio de la propiedad dependiendo de ciertos valores. ¿Ok? Y aquí entonces vamos a empezar a clasificar el precio. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que si if precio es, digamos, menor o igual, si es menor o igual, digamos que 3 millones, si precio es menor o igual que 3 millones, entonces vamos a mostrar un mensaje. Print la propiedad es bastante barata. ¿Ok? Ahora con el if vamos a preguntar si precio es mayor que 3 millones y al mismo tiempo, ¿verdad? Con AND, y al mismo tiempo precio es menor o igual, digamos que 6 millones. Ok, en ese caso imprimimos otro mensaje que puede ser la propiedad es barata. Luego con otra clasificación, el if, vamos a poner si precio es mayor que 6 millones y al mismo tiempo menor o igual que 10 millones. En ese caso mostraríamos otro mensaje. Print la propiedad tiene un precio medio. ¿Ok? Y finalmente, si ya ninguna de esas se cumplió, entonces ponemos un else y qué sé yo, ponemos un print y el print sería la propiedad tiene un precio alto. Y listo, esa sería la función. Y si ustedes quieren, al final le colocan return. Aunque al no retornar nada, la función únicamente lo que hace es mostrar mensajes dependiendo del precio que tenga la propiedad. Entonces dejamos solo return sin nada más. Vean que aquí me va a mostrar otros warnings. Sí, son sugerencias que el PyCharm nos va a estar haciendo, pero que no son estrictamente errores, ¿verdad? Nada más tenemos que verificar que los números estén bien, que la relación, el operador lógico que estamos utilizando es el correcto, y de esta forma entonces ya tendríamos la función lista, que se llama clasificar precio. Entonces, una vez que generamos el precio dentro de nuestro programa principal, vamos a mostrar el precio de la propiedad y luego vamos a llamar a la clasificación. Clasificación de precio. Y entonces vamos a llamar a la función, pero la función no retorna nada. Es simplemente una función que recibe el precio de la propiedad y nos lo cataloga o nos muestra mensajes dependiendo del rango de precios que tengamos. Entonces, vamos a llamarla así nomás, clasificar precio. Vean que aquí ya me aparece.
y entre paréntesis le vamos a dar el precio de la propiedad, que en nuestro programa principal la variable también se llama precio. Entonces la podemos llamar tal cual. Ok, entonces ya con esto listo, vamos a ir entonces a ejecutar nada más el programa principal. Lo vamos a ir a ejecutar paso a paso para ver cómo funciona. Entonces vean que los breakpoints yo los estoy poniendo en el programa principal y no en las funciones. Listo, entonces vamos a salvarlo. Vamos a cambiar la configuración del PyCharm para entonces cambiar el archivo que vamos a ejecutar. En el nuestro se llama uso funciones y vamos entonces a ejecutarlo paso a paso. Ok, entonces vean acá donde el programa aparece en la primera línea del programa principal y con F8 vamos a ir moviéndonos paso a paso. No vamos a ingresar a cada función porque ya las funciones las habíamos probado la vez anterior, al menos las que teníamos, las dos originales, por lo que entonces vamos a ir a leer directamente el frente de la propiedad. Entonces el frente de la propiedad, digamos que es de 18 metros, luego el fondo de la propiedad es digamos de 32 metros, y el precio por metro cuadrado sería digamos de 3.500 colones. Ok, vamos a ver qué pasó acá. No, volví a cometer un error aquí. Voy a detenerlo porque no le di enter correctamente cuando ingresé el data, entonces me fui al IPython. Lo detuve y entonces lo voy a ejecutar de nuevo para comenzar desde cero. Entonces con F8 mide al frente, digamos 18 metros, enter. Fondo sería entonces de 32 metros, dijimos. Y ahora precio por metro. El precio por metro vamos a ejecutarlo acá. Ok, y ahora sí me aparece metro cuadrado. Sería de 3.500. Y entonces ahora vamos a calcular el precio de la propiedad. El precio de la propiedad sería entonces, aquí lo vemos, de 2.016.000 colones. Entonces, donde ingresamos a precio propiedad, vamos a ver cómo se ejecuta. Ahí sí podemos entrar con F9 para ingresar a, vamos a ver, era F7, perdón, F9 es otra cosa. Entonces vean que igual se ejecutó la función clasificar precio y como precio era menor que 3 millones, que fue la primera banda que nosotros definimos, nos apareció el mensaje, la propiedad es barata, es bastante barata. Y acá entonces terminaríamos el programa. Presione cualquier tecla para continuar, le doy enter y ya salimos con código cero. Ok, si yo lo corro de nuevo, depurado, para ahora sí ver la función, voy a digitar de nuevo el frente, que esta vez voy a aumentarle el frente a 22 metros, el fondo va a ser digamos de 50 metros, es una propiedad más grande, y el precio por metro le voy a aumentar el valor digamos a 5.000 colones el metro cuadrado. Ok, entonces ahora con F7 y con F8 vamos a calcular el precio nos da en este caso 5.500.000, mostramos el precio en pantalla y vamos a ingresar a la función clasificar precio con F7. Entonces con F7 ingresamos a clasificar precio, el precio viene como parámetro y vean que entonces la única variable que está definida en estos momentos dentro de la función clasificar precio es precisamente el parámetro precio y ese es el que vamos a empezar a comparar. Entonces con F8 vamos a ir moviéndonos por cada instrucción, vean que precio es mayor que 3 millones, precio es mayor que 3 millones y menor que 6.000, por lo tanto la que se ejecuta es esta segunda parte. Mostramos que la propiedad es barata, que ese es el mensaje. Retornamos
salimos de la función y ejecutamos la última instrucción, que es presionar Enter para terminar. Listo. Entonces vean que ya incorporamos dentro de nuestro programa una función adicional. Ahora, este programa no se repite automáticamente hasta el momento. Entonces vamos a hacer que se repita automáticamente, controlado por el usuario, ¿verdad? Entonces voy a crear una condición, igual que siempre, afuera, que es la condición de repetición. Condición de repetición. Y a condición le voy a dar el valor de verdadero. Ok, entonces luego vendría el ciclo while principal. Y en el ciclo while principal preguntaríamos while condición. Ok. Y lo que se ejecutaría dentro de este while sería este pedazo de código que tenemos aquí marcado. Desde que pedimos el frente, el fondo y el precio hasta donde clasificamos el precio. Le voy a dar un tab para incluirlo dentro de el ciclo while, ¿verdad? Recuerden que tab uno lo hace pues con la tecla de tabulación de la computadora normalmente. Bien, entonces vamos a mostrar aquí un mensaje de bienvenida. Para que entonces el programa vaya quedando más completo. Entonces sería print y mostraríamos programa que calcula el precio de una propiedad. Ok. Y seguidamente pues le pedimos el frente, el fondo y el precio por metro al usuario, calculamos el precio, clasificamos la propiedad y lo lógico al final sería reevaluar la condición para ver si el usuario quiere repetir el programa. Entonces aquí hay varias formas de incorporar eventualmente funciones. Podemos crear una función, ya que tenemos una función que se llama leer entero, podemos crear una función que se llame leer letra y que sería entonces una función que nos recibe una letra dentro de un cierto rango de opciones, ¿verdad? O eventualmente podemos hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a poner aquí reevaluar condición de repetición, porque esto nos podría servir para cualquier condición que nosotros tengamos. Aquí podríamos tener otros ciclos diferentes, ciclos while, y todos estarían preguntándole, por ejemplo, al usuario si quiere continuar o no, de tal forma que si tenemos una función que ya lo hace directamente, nos ahorraríamos pues una buena parte del código. Entonces aquí voy a crear una función que se va a llamar validar repetición. Ok. Y en este caso pues no va a recibir ningún parámetro. Vamos a ver cómo nos va. Lo vamos a hacer sin parámetros. Y la idea es entonces preguntarle al usuario si desea repetir un ciclo. Esa va a ser la función o la tarea de esta función. Entonces, preguntar al usuario si desea repetir un ciclo. ¿Ok? Listo, entonces ahora vamos a comenzar a ejecutar esta función. Recuerden que dentro del ciclo de validación de repetición necesitamos una condición adicional, ¿verdad? Entonces vamos a crearla acá, condición de repetición o de validación, y podemos llamarla igual condición nada más, porque de nuevo va a ser una variable local.
Entonces esta no nos va a interferir con la variable condición que está en el ciclo principal, sino que esta es una variable local. Y a esta le vamos a asignar verdadero también. Entonces este sería el ciclo de validación. Perfecto, entonces aquí tendríamos un while también con condición. Y lo que hacemos es preguntar al usuario si desea repetir el ciclo, ¿verdad? Porque es un ciclo en general, puede ser cualquier ciclo que nosotros tengamos en el programa principal. Y entonces vamos a leer una letra. Y esa letra entonces la vamos a leer con input. Y el mensaje sería: desea repetir el programa, podemos poner, o el ciclo. Desea repetir el programa, y las opciones son sí y no. Pueden siempre colocar las opciones para que el usuario sepa qué carácter tiene que digitar, ¿verdad? Si no, pues no sabe qué digitar. Entonces, una vez que tenemos letra, pasamos a validar letra, igual que siempre. Entonces, preguntamos con un if, primero, si letra es exactamente igual que S, o bien si letra es exactamente igual que S minúscula, ¿verdad? Para evaluar las dos. Si ese fuera el caso, quiere decir que el usuario quiere repetir el ciclo, quiere repetir el programa. Entonces la idea es que nosotros hagamos un return de un verdadero. O sea, la función nos va a retornar verdadero. El usuario quiere efectivamente repetir el programa. Ahora, y al darle return, cancelamos de una vez el ciclo condición que está dentro de la función, ¿verdad? No hay necesidad de poner condición en otro valor, porque simplemente saldríamos directamente con return. Ahora, si letra es exactamente igual que n mayúscula, o letra es exactamente igual que n minúscula, entonces quiere decir que el usuario no quiere repetir el programa. Entonces hacemos un return falso. ¿Ok? Ahora, ese sería un elif, perdón. Este es un elif. Ahora, si no es ninguna de las dos, quiere decir que el usuario digitó otra cosa que no era S o N. Entonces tenemos que mandarle un mensaje de error y ponemos, digamos, letra insertada es inválida. ¿Ok? Y no ponemos no cambiamos la condición, el estado de condición sobre esta línea de acá. Ve si nos lanza ahí unos mensajitos extraños, pero bueno, no importa. Entonces, ya esto sería básicamente la función de validar letra. No hay necesidad de cambiar condición en ningún momento, porque de nuevo con return estaríamos saliendo completamente de todo el ciclo, sin importar el resultado, ¿verdad? de la variable condición. Más bien se quedaría en verdadero si nosotros nos quedamos repitiendo acá cuando el usuario inserta pues letras inválidas. ¿Ok? Y ahora, acá abajo, nosotros para reevaluar la condición de repetición ya no tendríamos que incluir toda esta estructura dentro de nuestro programa principal, sino que nuestra condición, la externa, la que tenemos en el programa principal, va a tomar el valor de validar repetición, así de una vez. Entonces, validar repetición es una función que nos devuelve verdadero si el usuario quiere repetir,
o falso si el usuario no quiere repetir. Y se nos queda enciclado acá, validando la letra hasta que el usuario inserte una letra válida. Entonces, aquí la tenemos. Y nuevamente, si la condición resulta verdadera, repetimos el ciclo. Si la condición resulta falsa, salimos del ciclo principal y caemos al final del programa. Entonces voy a guardarlo y vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona, a ver si funciona bien. Entonces nuevamente ponemos los breakpoints y vamos a ir entonces a depuración. Ok. Y estamos ahí, vamos a darle F8 para ingresar al ciclo principal, mostramos el mensaje de bienvenida, pedimos el frente igual que siempre, vamos a ver, esta tiene un frente de 12 metros, es más angosta, pedimos el fondo, que sería de fondo, digamos, 38 metros, y vamos a leer el precio por el metro cuadrado, que digamos que aquí anda por 9.400, más caro. Ok, calculamos el precio de la propiedad, nos da un precio de 4.286.400. Clasificamos el precio, bueno, mostramos el precio en pantalla, por supuesto. Clasificamos ese precio, nos dice que es una propiedad barata. Y ahora con F7 vamos a ir a ver la función validar repetición. Entonces, condición dentro de nuestra función se establece en verdadero y le solicitamos la pregunta al usuario para que el usuario miren, aquí le di F7 e ingresé a la función a la función input, básicamente. Entonces, para salir nuevamente voy a colocar un breakpoint acá y mi programa está ahorita acá en una función que no sé, que forma parte de input. Le voy a dar que ejecute hasta el breakpoint para salir de esa función. Entonces me está pidiendo si deseo repetir el programa sí o no. Le voy a dar una S mayúscula, le voy a dar enter. Entonces ya vuelvo aquí a la siguiente instrucción de la función. Es que aquí no debí darle F7 porque ingresé directamente a la función input, que me imagino yo que llama a este otro programa que se llama parse, que no sé qué hace básicamente, pero que forma parte de input. Entonces, para salir puse un breakpoint acá y le di a ejecutar hasta el breakpoint, le di el valor de la letra y vine a caer a este punto. Entonces ahora sí voy a tener más cuidado. Entonces con F8, ya ahora que tenemos letra en S, esta condición, vamos a ver, esta condición de acá se cumple, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ir a retornar un verdadero. Y vean que entonces salimos de la función y condición nos queda en verdadero. Por lo tanto, no cambió su estado. Volvemos a repetir el ciclo. Entonces, volvemos a repetir el ciclo. Volvemos a pedir un valor de frente. Vamos a ver, digamos 44 metros. Un fondo, digamos 28 metros de fondo, y el precio por el metro cuadrado digamos que es de 12.000. Le doy enter. Ok, entonces tenemos el precio de la propiedad, que sería de 14.784.000. Mostramos ese precio, clasificamos el precio y vamos a ir de nuevo con F7 a la condición validar repetición. Y aquí con F8, ¿verdad? Vamos a ingresar al ciclo principal de validación, pedimos una letra, ahora voy a digitar una N, le doy enter. La condición primera no se cumple, pero la segunda sí, por lo que retornamos un falso. Y entonces, condición ahora nos va a quedar en falso, véanlo acá donde ya está en falso. Por lo tanto, vamos a salir del ciclo principal, mostramos el mensaje final, le damos un enter y el programa se termina. Entonces vean que aquí ya tenemos también otro módulo que nos permite leer letras con validación, ¿verdad? Para repetir un ciclo.
Y si tuviéramos otros ciclos principales dentro del programa principal, podríamos utilizar la misma función para validar siempre si el usuario quiere repetir o no. Ya para terminar voy a ejecutar el programa completo desde directamente, ¿verdad? Y entonces vean que inserto, digamos, un frente, inserto nuevamente un fondo, un precio para el metro cuadrado, nos aparecen los resultados. Desea repetir el programa, vean que si presiono Q me dice que el error, la letra es inválida, presiono digamos un 4, me aparece otra vez inválida, y recuerden que aquí estoy dentro de la función de validar, no estoy en el ciclo principal. Pero entonces si le doy no, pues entonces salgo del programa y termino la aplicación. Ven, entonces ya le agregamos dos módulos adicionales a este programa, que es la función validar repetición y la función clasificar precio. Nosotros podemos ir creando cuantas funciones nosotros queramos tener dentro de este programa y los vamos utilizando en el programa principal. Más adelante, estas funciones las vamos a transformar en métodos y vamos a definir clases con esos métodos. O sea, cuestiones que se comportan casi que como librerías, donde nosotros más bien podemos utilizar todas estas funciones propias en cualquier programa que nosotros queramos usarlas. Perfecto. Entonces hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, por favor me contactan, ¿verdad? Por cualquiera de los medios, y nos veríamos en un próximo video. Muchas gracias.